días, la que hemos liado, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradeceros, sé de lo apretadas que están vuestras agendas y que hoy tengamos esta afluencia de empresarios y empresarias y, bueno, y gente representativa, pues la verdad que es un lujo para nosotros. Alcaldes, diputados, empresarios, excusa la presidenta de la Mancomunidad, no ha podido venir, pero está la vicepresidenta, premio CEPIME Sebastián Linde, que tiene su empresa en Motril, es un lujo tenerlo aquí también. Excusar también al presidente de la Diputación, me llamó anoche por motivos de salud, desde aquí le mandamos un saludo y una pronta mejoría. Me vais a permitir que hay una ausencia importante que jamás la tendremos, que es la ausencia de nuestro querido Ángel Gijón. En estos actos yo creo que es de recibo nombrarlo porque por el calado que tuvo y yo personalmente tanta lucha junto a él y tantos viajes lo recuerdo siempre en actos como este. Bueno, esto es un acto que lo ha programado AECOS con mucho trabajo. El presidente de AECOS no es nadie sin su equipo, ¿no? Sin equipo no sería nada como los presidentes de cualquier asociación empresarial. AECOS nació hace 18 años ya y representa con sus empresas asociadas a la totalidad de los sectores productivos del litoral granadino, llegando a convertirse en un referente provincial. Somos federación y contamos dentro de nuestra estructura asociaciones sectoriales empresariales de la costa. Y como miembros de la CGE, de la Confederación Granadina de Empresarios, que estamos bajo su paraguas y estamos enormemente agradecidos por lo que nos supone estar dentro de la Confederación y si es parte de su comité ejecutivo, formamos parte de la red patronal que hace llegar los problemas y las inquietudes del tejido empresarial de nuestra costa a las grandes asociaciones empresariales que luchan por el crecimiento económico y la generación de empleo en España. Bueno, tengo que decir también que para mí es un día muy especial hoy porque tengo en la mesa a los presidentes que han pasado por la historia de AECOS. Su primer presidente, Jesús García Gracia, y presidente honorífico de AECOS, ¿no? Que casi nada. Julio Rodríguez Martín Feriche, el otro presidente después de Jesús, que hoy es presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Mi buen amigo Luis Martín Aguado, que estuvo durante 6 años al frente de esto, y este que os habla, que es un discípulo vuestro, que todavía no he llegado a vuestra altura, pero ojo, lo intentaré superaros por el bien mío, por el bien de la asociación. Así que gracias por acompañarme y, como no, el ponente Gerardo Cuerva. Yo creo que esta imagen se me quedará en la retina, ¿no? Toca hoy destacar el lanzamiento de un nuevo espacio que hereda la filosofía de nuestros pasados clubes de amigos de empresa. Un foro de debate habitual por donde han pasado políticos, empresarios relevantes que nos aportaron mucha información de primera mano y presentamos hoy el lanzamiento del Círculo Empresarial, que le hemos cambiado un poco el formato y es un desayuno empresarial. Y hoy tenemos la puesta de largo, en la primera ponencia de 4 que queremos hacer a lo largo del año, tenemos la puesta de largo con el presidente de CEPIME, con Gerardo Cuerva. Si yo tuviera que enumerar qué supone en el mundo empresarial Gerardo Cuerva, estaríamos aquí media mañana y no quiero quitarle ni un solo minuto. Si pensamos en la pequeña y mediana empresa, de momento un flash es Gerardo Cuerva. Si pensamos en representación empresarial, es Gerardo Cuerva. Y si pensamos en un granadino que lleva gala Granada y que respira Granada por todos los foros de su piel, ese es Gerardo Cuerva. Hacer un repaso, Gerardo Cuerva Valdivia es presidente de CEPIME. El 95% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas, por lo tanto representa el 95% del motor económico de nuestro país. Es vicepresidente de COE, junto con su amigo Antonio Garamendi, preside la Cámara de Comercio de Granada y preside la Confederación Granadina de Empresarios, a la cual pertenecemos, además de ser parte del comité ejecutivo de la CEA, ¿no? De la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ese es el personaje, Gerardo Cuerva. Pero quiero destacar también a la persona, ¿no? Como persona, ¿no? Gerardo Cuerva es una buena persona y no es un tópico, ¿Cómo le pedí que estuviera hoy aquí con nosotros? Fue una cosa sencilla. En un comité ejecutivo, con tu permiso, Gerardo, lo abordé y le dije, Gerardo, tenemos en mente esto y queremos contar con tu presencia. Y aguanté un poco la respiración. Qué atrevimiento, ¿no? Palabras textuales de Gerardo. Por supuestísimo que sí, ¿vale? Entonces, como hablamos de la persona, en el comité ejecutivo disfrutamos de él por los conocimientos que nos aporta,
por el tiempo que nos dedico, estamos expectantes a que sea el informe del presidente, porque nos aporta muchísimo, se para con todos nosotros y no tiene un tiempo limitado, siempre está a nuestro servicio. Y voy a contar una anécdota. Sabéis que AECOS está dentro de la plataforma por las infraestructuras de la costa tropical, esa lucha intensa que llevamos junto con otras asociaciones, junto con la Cámara de Comercio, los chiringuitos, los regantes, todos juntos hemos entablado esa lucha por la defensa de la infraestructura de nuestro litoral, que sabéis en qué situación estamos. Granada está aislada de España y no sé lo que le hemos hecho a nadie, ¿no? Bueno, pues tuvimos una concentración en el Congreso de los Diputados de allí en Madrid. Cuando Gerardo se entera de aquello, no pierde un minuto, deja su despacho de CEPIME allí en Madrid, se pone en marcha y se pone como un granadino más al frente de aquella concentración, haciendo unas declaraciones valientes, como él suele hacer y sin quedarse nada para sí mismo. Ese es Gerardo, muy buena persona porque con los hechos lo demuestra. Gracias, Gerardo. Y bueno, voy a terminar porque lo importante no es lo que yo diga aquí hoy, ¿no? Lo importante que hemos venido a escuchar es a nuestro ponente, a Gerardo Cuerva, y voy a terminar ya con nuestros patrocinadores, ¿no? Esto no hubiese sido posible sin nuestros patrocinadores. En primer lugar, Caja Rural, que cuando se lo expuse a Marina por parte de Caja Rural, no me dijo que se lo tenía que pensar, me dijo, adelante, ¿no? Nuestro patrocinador principal. El Grupo La Caña, una empresa de aquí, de la zona, con una proyección espectacular, y tiene algo especial el Grupo La Caña, que no ha perdido esa esencia de familia con sus trabajadores, con sus proveedores. Está también hoy aquí, además de su consejero delegado Jesús García, está también su director general José María Zarandieta. Gracias por estar aquí con nosotros. Weaver un día me dio una alegría. Weaver se presentó en AECOS una persona joven, y cuando me explicó el proyecto y por dónde iban ya, una empresa de telecomunicación, vamos, me había alegrado el día con la que está cayendo, ¿no? La Palma, mayor exportador de tomates cherry a nivel mundial. Está hoy aquí representado por su presidente, Pedro Ruiz. Gracias, Pedro, por acompañarnos y por aportar a este tipo de eventos. La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, mi amigo Paco Trujillo, con tantas luchas que llevamos, ¿verdad, Paco? Y seguiremos en la brecha. Y no vale bajar los brazos, seguiremos ahí. Gracias, Paco, por estar hoy aquí con nosotros. La Autoridad Portuaria, que siempre está a nuestro lado y siempre nos apoya. Y el Ayuntamiento de Motril, como no, siempre tenemos ese apoyo de nuestro ayuntamiento a lo largo de estos 18 años de historia de AECOS. Y ya termino diciendo que aprovechemos a Gerardo, que lo escuchemos, que nos tiene una información de primera mano, y que Gerardo está demandado en todo el territorio nacional para hacer una ponencia de esta. Pero como Gerardo es de Granada y la costa tropical de Granada, y siempre dice, no comprendo la economía de Granada sin su costa, ni la costa sin Granada, y eso lo lleva a gala. Muchísimas gracias. Aquí tienes parte de tu Granada, Gerardo, y es tu turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Me voy a poner una cosa que es el cronómetro y así no me paso. Y yo creo que lo más interesante sería que estableciéramos un coloquio, de alguna manera, que preguntarais, que yo intentara responder a algunas cuestiones de las que se susciten. Permitidme que empiece, por supuesto, Jerónimo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de estar, como tú bien dices, en mi tierra, en Granada, y compartir con vosotros pues esa visión de por donde me estoy moviendo, de lo que me voy encontrando y de la parte que vemos en la que puede estar sucediendo. Os doy la bienvenida o los buenos días a todos. Os pido disculpas por los minutos de retraso. He visto a Carlos Rojas, diputado, por supuesto a los que habéis sido presidentes de AECOS y que hemos trabajado, Julio, Jesús, con Luis, con todos he trabajado, premio CEPIME, enhorabuena. Y por supuesto, lo más importante, pues todas las, bueno, lo decía Jerónimo en la presentación, todos los partners. Gracias a los partners porque permitís que podamos tener, de alguna manera, actos de este tipo. Lo más importante, sin duda, sois vosotros. Sois las empresarias y los empresarios que estáis aquí, que sois las que le dais sentido a la sociedad, le dais progreso y le dais bienestar. Así que yo creo que lo más importante, sin duda, sois todos vosotros. Decía Jerónimo en la presentación, y yo agradezco las palabras que ha dicho,
lamento profundamente esa alta expectativa que luego no se vea recompensada. Cuando uno le ponen el listón tan alto, pues lo único que tiene la opción es fracasar. Saludo a la secretaria general de Confederación de Empresarios de Granada y, por supuesto, al gerente de Cámara de Comercio. Y decía Jerónimo cosas en las que me siento muy orgulloso, que es esa faceta institucional que estoy atravesando en estos momentos, de representante empresarial en Granada, en España a nivel nacional con la pequeña y mediana empresa y con la COE, con las cámaras de comercio, pero yo sí que me gustaría decir algo, y ya entro en materia, porque creo que es lo esencial, es la parte empresarial. Si yo puedo, y estoy haciendo que lo suba así un poquito, si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y bueno, con una experiencia vital muy bonita, dura en algunos momentos, pero preciosa en otros muchos, es por el tejido empresarial que me sustenta, que es mi familia. Yo realmente soy tercera generación, como muchos sabéis, de una empresa familiar, en la que tengo mi función dentro de la empresa, pero afortunadamente, si me puedo permitir estar en los lugares en los que estoy hoy, es por esa empresa que me lo permite, a esos pedazos de profesionales que trabajamos juntos. El primero, el capitán, mi hermano Ignacio, que muchos conocéis, y los miembros del equipo, como pueden ser Javier Martín o Moisés Garrido, que formamos ese núcleo de las empresas de la familia Cuerva. Así que también yo quiero agradecerle a esa parte de la familia empresarial y, por supuesto, a mi mujer y mi hijo, que son los que realmente, pues al final, lo sufren esa ausencia. Yo venía a contaros aquí, a comentaros y daros una visión, pues, de la situación, y me gustaría centrarme un poquito más en algunos aspectos a nivel general, a nivel español. Granada, yo creo que lo tenemos todos claros y está lastrada, ¿no? Ese último acto que estábamos haciendo empresarial, que agradezco a ECOST, su presencia y con mucha gente en la concentración que hicimos en la Escuela de la Ave María, esa Granada frenada, ¿no? Esa Granada de falta de infraestructura, esa Granada con una tasa de paro pues, que supera el 20%, esa Granada que realmente no no arranca. Si me bajo un poquito más de la Granada, me bajo un poquito más al sur de nuestra provincia, pues aparece la costa tropical. Y en la costa tropical, pues si los problemas a nivel general son conocidos, ¿qué os puedo decir aquí? La conexión del tren, las conducciones de rules y la puesta en explotación realmente de infraestructura, el sector agroalimentario, hortifrutícola, cómo está, el tema de la pesca parada, como viene haciendo estos últimos días, la hostelería, los propios chiringuitos. Al final, incidir en todos esos aspectos creo que no va a aportar mucho. Sí estamos trabajando con AECOS, sí estamos trabajando con Cámara de Motril, Cámara de Granada y Confederación para intentar paliar pues esas deficiencias que tenemos en nuestra provincia, que nos hacen menos competitivos, que realmente hacen que esta provincia pues tenga que luchar con una arma de menor calibre, de menor entidad, y estamos compitiendo con jugadores a muy pocos kilómetros, con unas infraestructuras que nada tienen que ver con las que tenemos en la provincia de Granada. Yo creo que con todo lo que hablamos de Granada, es extrapolable, aunque os pudiera parecer lo contrario, al resto de España. Decía Jerónimo, yo tengo el privilegio ahora que una vez a la semana me recorro alguna provincia de España. Yo no sé, os podría nombrar infinidad de ellas en estos 2 últimos años. 2 años muy duros. 2 años que realmente la hemos pasado canuta y que, bueno, que yo creo que tendríamos que ver la luz. El otro día abría yo una jornada de trabajo empresarial, un desayuno con el periódico El Norte de Castilla, en Valladolid, y yo lo abría con una frase que me la apuntaba esta misma mañana, con el equipo trabajando, y decía, el momento más oscuro es el que precede al alba. Esa es una frase que está dicha por muchísimas personas, pero que yo digo, pues no se cumple.
el momento más oscuro es el que precede al alba. Cuando nos creemos que está la parte más oscura, cuando nos creemos que está la situación más complicada, viene el alba, viene a amanecer. Bueno, pues en la situación económica, en la situación social, en la propia, en el mundo, lo que ha sucedido que estando amaneciendo, vuelve a oscurecerse. Eso es lo que nos ha pasado a la sociedad, eso es lo que nos ha pasado al sistema productivo, eso es lo que le ha pasado al sistema económico. Estamos remontando y caemos y aparece una acción sobrevenida, en este caso, que arranca estaréis de acuerdo conmigo, en las finales de año pasado, en esa sexta ola, estábamos. Porque yo una de las cosas que le digo al Gobierno de España, y le digo a los gobiernos regionales cuando me toca o a los gobiernos locales, es que la situación económica, la empresa, se había reactivado, pero no está recuperada. No se había recuperado. Nos habíamos reactivado, pero no nos habíamos recuperado. Y estando en esa situación complicada, aparece una situación, cierto es, sobrevenida, que es esa invasión por parte de Rusia a un Estado soberano como es Ucrania, en el que rompe todos los paradigmas en un 2022 que jamás podíamos pensar que pudiera ocurrir en el mundo. Y eso es cierto, que viene, de alguna forma, a empeorar, a incrementar la situación que ya veníamos arrastrando. No vale decir que el problema que tenemos en España, que el problema que tenemos en Granada, viene provocado por la invasión de Rusia en Ucrania. Eso no es de justicia. Nosotros venimos arrastrando una situación durante más de 2 años muy complicada. Y una situación muy complicada porque a la gente, que no se le olvide, la morosidad se está disparando. Cerramos el año 2021 con cerca de 400.000 millones de euros en deuda comercial, de los cuales el 72% estaban fuera de plazo. Eso es una auténtica barbaridad. Eso supone directamente un incremento en coste financiero. ¿Que quién lo aguanta? Pues las pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Un coste de unos 1.500 millones de euros asociados simplemente en esa morosidad. La empresa española en estos 2 últimos años no es de Ucrania, no es de la invasión, no es el tema energético. Viene con un sobreendeudamiento a precios desorbitados. Es verdad que el gobierno de España puso en marcha una herramienta que nos sirvió a parte de las empresas para salir de la situación, que fueron los créditos ICO. Ahora os diré cuál es la situación de los créditos ICO. Pero eso se correspondía en un sobreendeudamiento. Ese aval del Estado no nos eximía de pagar la correspondiente amortización. Es cierto que en una primera fase conseguimos doblegar las intenciones del Gobierno y ampliar el periodo de carencia e incluso el periodo de amortización, y ahora ya hay un compromiso firme, y lo puedo decir, por parte de la ministra Nadia, y ahora os contaré alguna reunión con ella, en el que cede, de alguna manera, ya lo ha empezado con el tema del transporte, a aumentar el periodo de carencia e incluso aumentar el periodo de amortización. Pero hay otros problemas que estamos teniendo en la empresa que venimos arrastrando y no es de esta última etapa, que es la falta de mano de obra. ¿Cómo se puede entender que en un país en el que se ronda el 30% del desempleo, en una provincia como Granada, que es superior al 20%, en un país en el que el empleo juvenil roza el 40%, en algunos momentos está en el 40%, creo que ahora está en el 36, 38%, no encontremos mano de obra? No tiene ningún sentido. Yo denuncio, y lo hago en el Gobierno de España, que entiendo que hay, por decirlo de forma coloquial o de forma correcta, que muchas veces hay que intentarlo para que te escuchen, el desacoplamiento que existe entre las políticas sociales y las políticas de empleo es claro y manifiesto. Algo estamos haciendo mal cuando, teniendo tasas de paro como las que tenemos, no conseguimos en la hostelería, en la construcción, no conseguimos mano de obra. Algo está sucediendo, algo está desacoplado. Y a eso
nos enfrentamos con una ruptura en la cadena de suministro. Hay muchísimas empresas en las que están sufriendo, previa a la crisis del transporte, una ruptura de cadena de suministro. Y, cómo no, materiales, precio de los materiales y energía. Todo eso no estaba el mercado spot energético, el de la electricidad. Cuando hablamos de energía, a mí siempre me gusta hablar del paquete energético, y el paquete energético yo entiendo que conlleva el gas, la electricidad y el combustible. Son los tres parámetros energéticos que están ahora mismo desacoplados. El mercado spot, antes del proceso de Ucrania, el mercado spot rozaba los 200 euros. 180, 150, 170, 180, y es verdad que con esta nueva acción sobrevenida hemos tenido picos hasta de 700 euros en alguna hora en el mercado spot de la electricidad. Pero, como digo, no vale poner todas las excusas en que hemos tenido una acción sobrevenida por parte del gobierno de Rusia sobre Ucrania. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiere decir con esto que en estos 2 últimos años yo le digo al Gobierno que la empresa española, la empresa granadina, hemos ido echándonos piedras en la mochila. Y hemos intentado ir transitando con piedras en la mochila y cada vez más piedras en la mochila. Y os he dicho algunas de las cuestiones más claras y más evidentes de las que hemos estado pasando. ¿Y qué ocurre? Porque ya parece que se nos olvida, pero en el año 2021 hubo una subida de impuestos, incremento de presión fiscal. Al final, la situación que tiene la empresa española no es la misma que tiene la empresa francesa o la empresa holandesa. Por decir dos países o 2 zonas en las que en España las ayudas directas que se han hecho en la pandemia, antes de este periodo de la guerra de Ucrania, ha sido un valor en ayudas directas del 0,6% del PIB. En Alemania ha sido del 3,6% y en los Países Bajos del 3,9%. La empresa española no está en la misma situación hoy que la empresa alemana, que la empresa francesa, que la empresa italiana, que la empresa holandesa o de cualquier país de Bélgica, etcétera. Y esa es la situación real en la que nos estamos encontrando. ¿Qué es lo que le decimos al Gobierno? ¿Qué es lo que decimos al Gobierno? Que no se pueden tomar las medidas de forma populista y propagandista o de promesas electorales. Yo he tenido reuniones con la vicepresidenta del Gobierno de España, con Yolanda, muchas, en las que ella me decía, no, Gerardo, es que eso es una promesa electoral. Pues no me vale. No me vale que en una situación, porque yo le decía, ministra, vicepresidenta ahora, tú eres la vicepresidenta, tú eres la ministra de Trabajo de España, de los españoles, no de tus votantes. Y se han tomado decisiones, y pongo un clarísimo ejemplo, y lo digo con números como el salario mínimo interprofesional, en el que no obedecía a ninguna razón objetiva. Era una razón simplemente electoralista y propagandística. En la rueda de prensa, y están las hemerotecas para tirar de ellas, en la rueda de prensa en que la ministra anuncia la subida del salario mínimo, dice que es un 2,8% de subida o algo así. Y alguien en la prensa le dice, le hace los números y dice, vicepresidenta, el 2,8 no corresponde a los 1.000 euros que decía usted. Y dice, pues entonces no será el 2,8, son 1.000 euros. Es decir, claramente, eso se ha traducido en un 3,6%. Claramente, daba igual. ¿El estudio? ¿Dónde estaba el estudio? Mira, por dar esa nota técnica en la que muchas veces te das cuenta que el cortoplacismo al que estamos sometidos pues nos está llevando a donde nos está llevando. Si vosotros miráis el salario mínimo interprofesional, es verdad que es una competencia del Gobierno, una competencia directa del Gobierno, está entre sus atribuciones el fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, pero dice la norma, dice el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que ese salario mínimo se tendrá que hacer previa consulta a los agentes sociales y, lo que es más importante, teniendo en cuenta una serie de parámetros, que son el IPC, que es la marcha de la economía, el PIB, que es el empleo y que es la productividad.
El IPC, de forma coyuntural, no coyuntural, el subyacente está rozando el 3%. Es cierto que en el mes de marzo hemos pasado el 8% en IPC, pero cerramos al 6,5% en el 2021. El PIB no recupera los valores, ni los que tenía previsto el Gobierno, ni estamos en la recuperación, porque nadie olvide que en el periodo de la pandemia España ha sido el país que más ha bajado en la OCDE. No hemos recuperado el crecimiento del PIB, no hemos recuperado el empleo y la productividad encadena ya 3 o 4 semestres negativos. Por tanto, ¿a qué obedece una subida del salario mínimo? No obedece a ninguna causa objetiva, ni tampoco se miran los efectos que pudieran tener sobre el sistema económico. Nosotros en CEPIME, recientemente, esta semana pasada, sacamos un informe del efecto del salario mínimo interprofesional. Ha sido la no activación de más de 160.000 puestos de trabajo, 161.000 puestos de trabajo que no se han dado por el incremento del salario mínimo desorbitado que ha tenido. Pero dice la ministra, es que la Carta de Recomendación de la Unión Europea dice que hay que converger del salario medio al 60% del salario medio, que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. En España estamos en el 54% del salario medio, este salario mínimo que tenemos ya hoy. Pero en Alemania están en el 47%, en Francia en el 41%, en Bélgica en el 43%. Y nosotros somos los más listos de la carrera. Pero, sin embargo, afectamos a 160.000 puestos de trabajo que dejamos de construir, que dejamos de generar. Sin embargo, incrementamos la economía sumergida en cuántos puntos con esa subida del salario mínimo. Por tanto, no se acompasa las realidades que necesita España con las necesidades que tiene la clase política cortoplacista en muchas de las medidas que se toman. Y ese es el grave problema que estamos sufriendo. Ese salario mínimo se agrava muchísimo más si nos vamos a la pequeña y mediana empresa. Si nos vamos a la pequeña y mediana empresa, a aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, el salario mínimo interprofesional hoy de España es el 69,5% del salario medio. Pero si nos vamos a Andalucía, nos vamos a un 67%. Si nos vamos a Granada, nos vamos a un 64,8%. Pero es que si nos vamos al sector servicio, en nuestra provincia y en Andalucía, el salario mínimo hoy es el 80% del salario medio. Por tanto, ahoga, asfixia de alguna manera a la economía, a la situación en la que estamos atravesando. Esa es la realidad que estamos teniendo. Y ante esta situación, y ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué pedimos? Pues pedimos responsabilidad. Aquí no se trata de tirar de la cuerda a ver quién es el que más gana. Aquí se trata, la situación está para ver quién aporta más. Y hay dos cuestiones ahora mismo que están encima de la mesa, que están muy relacionadas, y con estos dos conceptos, y luego, si queréis, trabajamos con lo que creáis y ahondamos o profundizamos en aquellas cosas que creáis oportuno, que son el acuerdo, el ANC, el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, de Empleo y Negociación Colectiva, ANC, que es esa directriz que se da, de alguna manera, a nivel nacional, sindicatos y empresarios, para guiar, de alguna manera, recomendar a las más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay en España a ver cómo evolucionan los convenios, y el famoso pacto de rentas que ha puesto el presidente del Gobierno en escena hace una semana atrás. El acuerdo de empleo y negociación colectiva, el ANC, está atrancado. Está atrancado porque nosotros, los empresarios, hemos hecho una propuesta que ha sido pública, con subida del 2,5 en el 2022, hablo de 2022, 23 y 24, 2,5, 2 y 2, y al final del trienio hacer una revisión, de alguna manera, en el estado en el que estaba. Y podría tener un incremento siempre hacia adelante, del 1% en adelante. Los sindicatos no han hecho una contrapropuesta, no se ponen de acuerdo Comisiones Obreras y UGT para hacer una contrapropuesta, y realmente se anclan en el que tiene que haber
cláusulas de revisión salarial. Nosotros entendemos que eso es un paso atrás, indexar los salarios al IPC es un paso atrás. Ya hay una ley de desindexación del año 2015 en el que el propio sector público abandona como actualización el IPC. Cuidado con las pensiones, que todo el arco parlamentario ha apoyado volver a indexarla al IPC. Cuidado con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y nosotros lo que estamos diciendo es que no puede haber cláusula de revisión salarial. Que en cualquier caso, si la economía funciona y va, de aquí hacia adelante tendrían que cambiarse los salarios. Sindicatos empezaron hablando de un 5% y no está el sistema económico para esa alegría. Nosotros también decimos que también es cierto que esto va por barrios, va por sectores. No todos los sectores, no todos los territorios están en la misma situación y, por tanto, son ese conocimiento en las mesas de negociación colectiva las que dictaminen, en definitiva, cuál será el punto en cada cuestión. Y aparece en escena una nueva intención por parte del Gobierno de España, que es el pacto de rentas. El famoso pacto de rentas que se quiere ligar a la ANC y nada tiene que ver. El diálogo social bipartito, sindicatos y empresarios, es una cosa, la negociación colectiva, y otra cosa es el diálogo tripartito con el Gobierno, sindicatos y empresarios, que es ese pacto de rentas que promulga o intenta promover el Gobierno de España. Ante esto hay una cuestión en la que, será las organizaciones, las más de 3.000 organizaciones que están en CEPIME y las más de 4.000 que están en COE, que estamos en COE y en CEPIME, lo que dictaminen, pero mi voto será siempre negativo, al planteamiento por parte del Gobierno que nos ha puesto encima de la mesa, que sea un pacto de renta en el control y la moderación de la subida de los salarios, pero como contrapartida una intervención de los dividendos de las empresas. Creo que no es una cuestión admisible. Me preocupa mucho que se esté naturalizando acciones que no están marcadas dentro de la latitud en la que está España. Son medidas de otras latitudes, no son de España. Y yo creo que no podemos, de alguna manera, intervenir en la empresa, intervenir los beneficios de las compañías. Yo le decía al Gobierno, en la última reunión que tuvimos el lunes pasado en Moncloa, y se lo decía al presidente del Gobierno, no intervenga los beneficios. ¿Cómo va a acotar y copar los beneficios? Prime usted la inversión, de alguna manera. Es decir, aquí, desgraciadamente, el afán recaudatorio nos lleva a una situación muy complicada para ejercer nuestra actividad. Son obligaciones. Podemos entrar en la ley de residuos, la reciente ley de residuos que está en tramitación. ¿Qué es lo que ocurre? En un país en el que se primaba la aportación por parte de las empresas, aquellas empresas que lo hacían bien, estaban primadas con bonificaciones, pues pasa a un sistema de persecución y de coacción y de sanción. Creemos que está en el error. Más del 85% del gasto que se produce en protección medioambiental sale de la empresa privada. Y sin embargo, ahora con la nueva ley de residuos, pues aquí que tenemos el sector pesquero tendrá que ser el que asuma el reciclado de las redes. El propio sector de hostelería, todos los desperdicios de la construcción, todo lo que se trabaje en la obra, y eso en contra, sanciones, y no primar a aquel que lo hace bien. En definitiva, situación complicada, máxima responsabilidad la que le pedimos a los distintos gobiernos, capítulos que se quedan en el tintero, pero llevo ya 25 minutos y creo que es de justicia escuchar a vosotros y también formarme de alguna manera y aprender mucho más de vosotros. Se queda en el tintero, como decía, fondos europeos. Si queréis, y lo vemos, cuál es la percepción que tengo, cuál es la percepción que tenemos desde CEPIME en esas negociaciones o en esas reuniones que tenemos como mínimo cada mes, que suelen ser cada 2 o 3 semanas, en la que preside la mesa Nadia Calviño y participan todos los ministerios, pues os puedo decir cómo vemos la situación hasta ahora. Muchísimas gracias, es un auténtico placer. He intentado darle la pincelada rápida a los aspectos que creo que son fundamentales, que estamos trabajando ahora mismo,
pero estoy a vuestra entera disposición, no solo hoy, sino cualquier día del año y a cualquier hora, para compartir con vosotros vuestra postura, vuestra inquietud, vuestra necesidad o vuestro requerimiento. Así que muchísimas gracias y a vuestra entera disposición. Un poquito de agua. Bueno, ¿se escucha? Sí. Alto vale, y claro. Vale. Bueno, querido Gerardo, no dejas indiferente a nadie. Muchas gracias por tus puntos de vista tan certeros y ahora damos paso a las personas que aquí están de sus inquietudes y de las preguntas al presidente, a todo un presidente de CEPIME. La primera pregunta que me trasladan es ¿cuál es su valoración de las políticas que se están llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía? Buena pregunta. Bueno, yo creo que tendríamos que entrar en qué materia, ¿no? Pero yo creo que las políticas de la Junta de Andalucía, y lo digo y lo digo claro, creo que se acercan mucho a las necesidades que los empresarios le estamos pidiendo. Yo creo que el Gobierno andaluz ha entendido, y a mí me agrada, y lo pongo de ejemplo en algunas otras comunidades, en el que el desarrollo de la sociedad viene de la mano del desarrollo del sistema económico, del desarrollo de la empresa. Porque hay mucha gente en distintos gobiernos, hay mucha gente perdón, que era el mío. Hay mucha gente en distintos gobiernos en los que abogan mucho por el bienestar social, por la protección social, pero esos gobiernos olvidan que los recursos generados para la protección social y el bienestar social nacen de la empresa privada, de la actividad privada. Porque muchos de los gobiernos, y no digo el andaluz, muchos de los gobiernos ponen el ejemplo del estado del bienestar de los países del norte de Europa. Pero esos gobiernos olvidan que se consigue por la actividad y la generación en la parte privada. Y luego son los gobiernos, con sus decisiones políticas, las que abogan por un tipo de política social u otra, pero los recursos salen de la empresa privada. En el caso de Andalucía, yo creo que claramente el gobierno andaluz ha entendido que la empresa es un vehículo para salir de esta situación. Hay muchas cosas que estamos trabajando con el gobierno andaluz y lo está trabajando codo con codo la Confederación de Empresarios de Andalucía, pero bien es cierto que yo creo que la cultura que se está impuesta ahora mismo en el gobierno andaluz y como política general es tener en cuenta a la empresa para salir de esta situación. Muchas gracias. Otra pregunta que me llega, ¿crees que las centrales sindicales tradicionales, las que hemos tenido hasta ahora y las que seguimos teniendo, representan a la mayoría de los trabajadores? Bueno, yo creo que fijaos, y aquí voy a ser, yo no sé cuántas, yo voy a ser como soy, ¿no? Aquellos que entiendan que el mundo no ha cambiado, están equivocados. Aquellos que entiendan que la irrupción de la tecnología en la sociedad no ha cambiado el mundo están equivocados. Aquellas personas están equivocadas. Aquellas empresas que no lo admitan están equivocadas. Aquellos partidos políticos que no lo vean están equivocados. Aquellas centrales sindicales que no lo vean están equivocados. Y aquellas organizaciones empresariales que tampoco lo vean están equivocados. Por tanto, yo creo que el mundo ha cambiado, la irrupción de la tecnología en la sociedad ha hecho un mundo diferente, pero sí digo y soy un fiel defensor del diálogo social. Creo, no voy a hablar de los sindicatos porque más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Yo hablaré de mi libro, yo puedo hablar de las organizaciones empresariales, pero sí creo en el diálogo social organizado, sí lo creo. Sí creo que es necesario unos sindicatos organizados para poder dialogar con ellos. Sí creo que es necesario unas organizaciones empresariales para poder hablar con ellas. Sí creo
en el diálogo social bipartito, como decía, sindicato y empresarios, y el tripartito con el gobierno. Porque lo contrario es el caos. Y hay muchos países en el mundo que ponen como modelo, y por supuesto en Europa, que ponen como el modelo el diálogo social de España. Yo soy consejero presido algún consejo de administración de alguna empresa en Navarra. Negociar con Comisión Obrera y UGT no es negociar con LAB. No tiene, y las horas de huelga, perdonadme que no las tengo apuntadas y no las llevo ahora mismo en la cabeza, pero son millones de horas de huelga lo que ha permitido la paz social enmarcada dentro del diálogo social en este país cuando no existía la potenciación del diálogo social. Los primeros años de la democracia eran millones de horas perdidas de productividad, de trabajo, por no tener el diálogo social formado. Por tanto, los sindicatos tendrán que hacer los deberes que tengan que hacer, pero sí creo que el trabajador debe estar organizado, como también creo que la empresa debe estar organizado. Y eso no quiere decir, posiblemente, que tanto sindicatos como organizaciones empresariales no estemos adaptadas a la situación que vive la sociedad hoy. De Regantes, y la Comunidad General de Regantes está también incluida dentro de la plataforma por la infraestructura de la costa tropical. ¿Cómo los fondos Next Generation piensan activar sobre las empresas y en particular las canalizaciones del sistema Berna-Rules cuando nos dicen que para el 2026-2027 deben de estar acabados dichas utilizaciones de los fondos? Esta pregunta me da pie aparte de la intervención que no he hecho hablando de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, de los nuevos fondos, decir cuál es la percepción. El tema de los fondos europeos yo creo que arranca mal en este país, porque ya parece que ha pasado tanto tiempo, pero en mayo pasado, el Gobierno hace una oficina que preside Manuel de la Rocha en Moncloa para la gestión de los fondos europeos. El concepto del Gobierno de España para los fondos europeos es que era una oficina en Moncloa la que, de alguna manera, establecería las políticas, procedimientos y etcétera, relacionados con los fondos europeos. Se está trabajando durante X meses en ese modelo y en la primera reunión de presidentes territoriales se rompe ese modelo. Los presidentes territoriales de las comunidades autónomas de España dicen, los del PP, los que estén gobernados por el PSOE, por cualquier partido político, que va a ser Moncloa la que va a gestionar el 100% de los fondos europeos. Son más de 140.000 millones que pudieran venir a España. ¿Lo van a gestionar la oficina de Moncloa? Eso nada. Cambia el procedimiento y entra en un modelo de coordinación entre comunidades autónomas y el Estado, ¿no? La oficina de Moncloa. Con una tercera derivada, que es la que tenemos actualmente, que entran también las propias entidades locales en la gestión de los fondos europeos. Nosotros, ¿qué le decimos? ¿Cuáles son las tres o cuatro premisas que le estamos diciendo al Gobierno ahora mismo? No repitan el modelo de gestión de las ayudas directas. A mí me da igual, decía aquel, que la culpa es huérfana. A mí me da igual quién es el culpable. En España se anunciaron 7.000 millones de euros en ayudas directas. El 24 de febrero lo anunció el presidente del Gobierno, el 24 de febrero pasado, no el anterior, en el que el 40% se han devuelto. De los 7.000, 3.000 millones creo que se han devuelto. Y cuando hablas con el Gobierno te dice que hay un problema de la comunidad autónoma y cuando hablas con la comunidad autónoma te dice que hay un problema del Gobierno. Bueno, pues nosotros le decimos, yo le decía en la reunión de Fondo Europeo, le decía a la ministra, vicepresidenta, a Nadia, me da igual, la culpa es huérfana, me da igual que sea del Gobierno, que sea de los procedimientos, que sean de los requisitos de los procedimientos, que sean de las comunidades autónomas, que sea responsabilidad de la empresa, me da exactamente igual. Si repetimos el modelo de procedimiento de los fondos, de la ayuda,
que sean el mismo de los fondos europeos, esto es un auténtico fracaso. Esa es una premisa que le estamos diciendo al Gobierno. Otra, la cofinanciación. Ahora mismo, la gran parte de las ayudas que se están dando, que se están estableciendo en los procedimientos, vienen, excepto el kit digital, que se ha hecho ahora, que son 3.000 millones, que van al 100% de ayuda para empresas de hasta 10 a 49 trabajadores. A nivel general de pensamiento, va cofinanciado por parte de la empresa. El 70% de la inversión lo pone la empresa y el 30% el Fondo Europeo. Nosotros le decimos al Gobierno que si ese es el modelo, que se olvide que nos vayamos a gastar los fondos europeos. Todas las cosas que he dicho en la intervención, esa sobreendeudamiento, esa morosidad, el que no encontramos empleo, no podemos invertir, hace imposible hoy que la pequeña y mediana empresa española, en los sitios que yo estoy moviendo, sea capaz de invertir el 70% en un proyecto de innovación y el 30% lo pongan los fondos europeos. El porcentaje de cofinanciación tiene que cambiar y si no, entendemos que será un fracaso. Y el último aspecto que le estamos diciendo al Gobierno de España insistentemente son los plazos que hay que hacer, los plazos y la atomización que tienen los proyectos. Por eso decían que eran 4. Los plazos no hemos encontrado este mes pasado que había ayudas, programas de ayuda de fondos europeos en los que la documentación se tenía que presentar en 8 días. Mire usted, eso será para otra cosa, pero eso no será para ayudar a las empresas españolas. Un plazo de presentación de una documentación para un proyecto de 8 días será otra cosa, insisto, no es ayudar a las empresas. Y otra cosa que le estamos pidiendo al Gobierno de España, a nivel de PYME, es que intenten, de alguna manera, no atomizar tanto los proyectos. Y me explico. Muchas veces nuestras empresas, las pequeñas y medianas empresas, empresas de 10 trabajadores, de 12 trabajadores, el departamento de relaciones laborales es el mismo que de innovación y es el mismo prácticamente que el financiero. Porque nosotros, muchas partes de nuestras empresas, pues somos, yo le decía a la ministra para que me entendiera y seguro que lo hacía, somos hombre orquesta. Muchas veces la pequeña empresa no tiene tantos departamentos como tiene. Si usted saca una ayuda, una línea de ayuda, solo y exclusivamente para el departamento de innovación, con una especialidad tan grande que la empresa no se siente identificada con esa línea. Por tanto, estábamos diciendo que los programas de alguna manera se construyeran de forma más generalizada. Particularmente, yo lo digo, y no está Luis Ariballo aquí conmigo, que algunas de las reuniones me acompaña como secretario general de CEPYME, yo insisto y hago una pregunta todas las reuniones. Y cuando me toca, antes de... Y, vale, vicepresidenta, y para que nadie se cabree, como mi acento me delata en ese tipo de reuniones, digo, para que nadie se cabree, digo, señora vicepresidenta, ¿y una empresa de la Alpujarra Granadina cómo puede tener acceso a los fondos europeos? Y ella me dice, otra vez, no están diseñados, ya lo sabemos, Gerardo, ya no nos digan más, no están diseñados los procedimientos totalmente. Es decir, ¿cómo? Pues no lo sé. Yo lo que le digo al Gobierno de España es que si de verdad quiere cambiar el modelo productivo, que yo no creo en eso, que yo creo en la mejora del modelo productivo, y cuando se mejora un modelo productivo, es cierto que puede irrumpir y puede aparecer un nuevo modelo productivo, pero para eso hay que mejorar el que vas teniendo. El éxito o el fracaso de los fondos europeos será que llegue a todas las empresas, sean cual sean su tamaño, y a todo el territorio, esté donde esté la empresa ubicada en el conjunto de España. Por tanto, ojalá te pudiera contestar a esa pregunta, seguiré haciéndola y ahora pondré como ejemplo cómo pueden llegar, cuando esté en las reuniones, cómo pueden llegar los fondos europeos a la comunidad de regantes que está en el río Guadalfeo, en Granada. Gracias, Gerardo. Me hacen una pregunta desde la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical. ¿Cree que la escalada de precios va a perjudicar al consumo y por ello castigar de nuevo a algún sector tan perjudicado como es el sector de la hostelería? Bueno,
seguramente no tenga más datos que vosotros. El número de cancelaciones y el ritmo de reserva se ha venido ralentizado un montón en estas últimas semanas con todos los episodios en los que estamos atravesando. El tema de la escala de precios es un problema serio, es un problema grave. Es un problema grave que nosotros, del mundo empresarial, el otro día me reunía yo con el gobernador del Banco de España. Me parece un señor con muy buen criterio, muy profesional, muy objetivo, y decía que le preocupaba mucho la espiral inflacionista. Y eso que parece muy técnico es tan sencillo como si incrementamos salario, incrementamos precios, incrementamos salario, ¿a dónde llegamos? Llegamos a un colapso que ya se ha advertido en algunos de los países de Europa, incluso en España en los años 70. Por tanto, tenemos que huir de eso. La subida de precios, por supuesto que puede lastrar pero yo lo ligo en que hay que tener una cierta moderación en la subida salarial. Yo creo que ahora es el momento, y se lo decía y lo digo al gobierno y se lo digo a mis compañeros de los sindicatos, de ajustarnos el cinturón. De ajustarnos el cinturón porque siempre que se habla de inflación y siempre que se habla de precio, se habla del consumidor, se habla del trabajador que pierde poder adquisitivo, y es cierto. Pero no es menos cierto que la empresa, con esa subida de precio, porque también le suben sus materias primas, en cuántos y cuántos negocios, yo estoy viendo algunos de vosotros, no podéis trasladarle directamente el precio al cliente. La empresa ya está sufriendo una estrangulación de su margen. Por tanto, está contribuyendo. Y de alguna manera tiene que ser consumidor, trabajador, empresa y también Estado los que nos ajustemos el cinturón para salir de esta situación. Por supuesto, si hay una desorbitada subida de precios, sin duda mermará el consumo y, por tanto, en ese equilibrio es donde tendríamos que manejarnos. Bien, una pregunta por parte de Óscar González, presidente de la Junta de Compensación Motril Playa Granada. El desarrollo urbanístico de 2 millones de metros cuadrados en Playa Granada, junto al lado de donde nos encontramos, con la acción de una marina deportiva, un campo de golf y desarrollo terciario y residencial, ¿qué tipo de exigencias debería plantear a las administraciones unidas al esfuerzo de sus propietarios? ¿Qué trascendencia podría traer económicamente para el desarrollo de la economía local y autonómica? Bueno, yo creo que de eso vosotros sabéis mucho más que yo. Yo decía cuando hace 8 o 10 años se ponía de moda la sostenibilidad, ¿no? La palabra sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ¿no? Y yo decía el adjetivo, ¿cómo lo poníamos? Porque la sostenibilidad, si no hay desarrollo, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que tiene que primar ese también equilibrio en este aspecto y desgraciadamente, pues aquí sabéis mucho más que yo de eso. Veo algunos empresarios que se movieron en este sentido y igual la protección al medio ambiente en un momento dado o no se entendió, fue excesiva y llevó al traste pues proyectos muy ambiciosos para el cambio de fisionomía de la costa tropical. Bueno, pues ojalá que las administraciones entiendan que tiene que haber sostenibilidad, pero que no vale dejarla sin la palabra desarrollo, que con sostenibilidad no avanzamos. Sostenibilidad hay que tenerla, pero siempre con desarrollo, y ojalá ese binomio se pueda dar en la costa tropical porque también tenemos la oportunidad. Si algo tenemos de no estar en el final de la cadena, de poder hacer cosas en esta costa, pues todo el recorrido que nos queda. Bueno, pues ojalá las administraciones así lo entiendan y acompañen a los proyectos empresariales que se pongan en marcha en esta comarca. Bueno, presidente, 2 preguntas que van conjuntas porque es del mismo tema, el tema transporte que tan en candelero, por desgracia, ha estado durante estas semanas. ¿Cómo has visto la actitud del Gobierno con el tema del transporte? ¿Qué solución piensas con este tema? Si estuviera en tu mano, ¿cómo solucionarías tú el atasco del transporte? Dame el BOE. No, fuera de broma. Pues lo veo como... He vivido una semana muy mala, porque el lunes nos cita el presidente del Gobierno de España en Moncloa, estamos con los ministros, el martes nos cita Nadia,
en Economía, con Hacienda, con María Jesús Montero, con Yolanda, con Escrivá, con Reyes Maroto, unos cuantos ministros, y en la reunión del martes, vemos a un gobierno en el que en esa reunión estábamos sindicatos, empresarios y gobierno, y vemos a un gobierno, permitidme la expresión coloquial, en otro mundo, en el que incluso el ministro de Seguridad Social dice, oye, el transporte, por citar el tema del transporte, no está tan mal. En el mes de marzo se han dado 6.000 nuevos trabajadores de alta en el sector. Y yo decía, pero yo es que igual vengo de otro sitio. Yo llegué a esa reunión de chiripa, porque el avión lo perdía, porque Granada estaba totalmente colapsada. Y yo decía, ministro, yo vengo de otro sitio. La ministra de Industria decía que la industria está muy bien, que la relación que tiene con la industria es muy buena. La ministra de Empleo decía que la tasa, los ERTE, no hay ni un ERTE, no hay un ERTE residual, los ERTE que hay ahora mismo. Fueron los sindicatos los que se pusieron pie en pared, es decir, pero ministra, no es que no haya ERTE, lo que no queremos es que haya de nuevo ERTE. Por tanto, veía un poco al gobierno en una situación que puedo entender, que yo creo que hay una parte de la acción del gobierno que la puedo comprender y otra, que esta, que no la entiendo. Nosotros le pedíamos, y el miércoles que tuvimos junta directiva de COE, CEPIME fue se posicionó, porque habíamos tenido comité ejecutivo antes, en el que o las medidas eran inmediatas y ahora mismo, o esto no responsabilizamos, porque lo que estaba sucediendo en el transporte en España no era ya un problema del transporte, trascendía el transporte. Era un problema transversal. Era un problema de que la actividad económica de otro sector que nada tiene que ver con el transporte se estaba viendo afectada. Se estaba viendo incluso parada por el tema del transporte. Por tanto, decíamos que las medidas para este problema del transporte tenían que ser inmediatas, que no podíamos esperar al día 1. Porque el Gobierno de España, que es lo que no compartíamos con él, no anunciaba medidas hasta el día 1, que iba a anunciarla el presidente del Gobierno. Nosotros decíamos que España no estaba en esa situación, que había otros países como era Alemania, como era Italia, como era Francia, que habían anunciado las medidas y de alguna manera habían bajado la tensión que había. España necesitaba un acuerdo, necesitaba las medidas que afortunadamente esta madrugada se han llegado al acuerdo. Pero por otra parte, sí digo y comparto con el Gobierno de España en este caso, que hay medidas de tal calado que no puede hacerlas ajenas a la Unión Europea. Porque hay medidas como la intervención de los dividendos, que yo no comparto, o la intervención del precio de la energía, que no es que no esté de acuerdo con que la energía es una barbaridad en el precio de los que se están, y ahora si queréis entramos con más detalle en eso, pero no puedo compartir que la solución del sistema energético sea la intervención de los beneficios de las empresas caídas del cielo, los beneficios caídos del cielo. Un poquito más serio. España estaba apostando por el desacoplamiento del gas en la confección del precio de la energía, eléctrica en este caso, en el mercado spot, o el capar a un máximo el precio del gas. Eso es cierto que si no es con el beneplácito extraordinario del mercado europeo, sería poner a España, aparte de que luego te lo desharían los propios tribunales, ¿no? Pero sería poner a España en una posición de seguridad jurídica que no le corresponde. Y yo creo que esa es la situación que hemos atravesado, que el transporte, el tema del paro del transporte, pues no es una huelga, no es una huelga avisada con unos servicios mínimos, etcétera, ha sido un paro generalizado que se ha convertido en una cosa transversal, que ha parado el sistema económico. Gracias, Gerardo. De parte de Carlos Bocanegra, director de Renta 4 Banco Granada, enhorabuena por el evento, nos da la enhorabuena al Círculo Empresarial ECO. Gracias a ti, Carlos, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se considera el señor Cuerva, presidente de CEPIME, que se podría facilitar el acceso de las empresas de la costa tropical granadina a los mercados de capitales para aumentar su tamaño, competitividad y productividad? Carlos, me dice el señor Cuerva, Carlos, ¿dónde está Carlos? Muchas gracias por lo del señor Cuerva.
Bueno, yo creo que la pregunta que hace es una respuesta difícil. Una respuesta difícil en 10 segundos, pero una respuesta que tiene que llevar sin duda el cambio cultural que tenemos los empresarios. Yo he participado con Bolsa y Mercado en algunos foros de financiación alternativa, lo he hablado contigo muchas veces. El mundo empresarial, y yo veo aquí Caja Rural como un socio, que es un socio de los empresarios, la banca comercial es un socio de los empresarios, pero nosotros tenemos que aprender que a financiarse también hay otros productos, y eso pues no va en la cultura empresarial. Nosotros entendemos que la financiación solo y exclusivamente viene de la banca comercial, y hoy día pues es verdad que puede explorar muchísimos escenarios en el que la financiación puede dotarte a elaborar proyectos, a invertir, a crecer y a mejorar tu compañía. Sin duda, es un cambio cultural y en el que pues, yo creo que en este caso como empresas como Renta 4 o como otras muchas que hay, pues bueno, ayudan a esa cultura. Vale, pues te hago dos juntas, presidente. El tema de impuestos. Esta pregunta la hace Antonio Robles de Ron Montero. ¿Qué sabemos de futuras subidas de impuestos? Ejemplo, impuestos especiales de alcohol. Y por otro lado, Fernando Pérez, diputado provincial. ¿Qué opinión le merece desde una doble visión la empresarial y la de sus trabajadores? ¿Qué podemos llegar este año 2022 a una inflación por encima del 10%? Dos cosas, impuestos e inflación. Mira, con el tema de impuestos, hay una cosa que yo le recrimino mucho al Gobierno de España, y se lo he recriminado personalmente y públicamente, es la subida de impuestos. Yo soy de los que digo que estoy de acuerdo con la armonización impositiva, pero a la madrileña. Madrid baja impuestos, entiendo que la bajada de impuestos incentiva la actividad económica. Yo creo que en España lo que sucede, y lo digo en otros muchos aspectos, normativamente, y en este caso en el que estamos hablando de los impuestos, en España somos muy dados, no he hablado del salario mínimo, que somos los líderes en salario mínimo en Europa, somos muy dados a poner el listón muy alto. Medioambientalmente, la norma muy alta, pero todo el mundo la pasa por debajo. Y yo soy de los que digo, y en el caso de impuestos es igual, en España hay 24% de economía sumergida. De la actividad de España, el 24% de economía sumergida. En vez de poner el listón tan alto para que todo el mundo pase por debajo, ¿por qué no bajamos el listón, entrenamos a la gente y que todo el mundo lo salte? Y el que pase por abajo lo crujimos. ¿No sería una política mucho más efectiva? Pues el tema impositivo es lo mismo. ¿Qué es lo más fácil? Nosotros hemos sacado un estudio en COE en el que el Instituto Económico, que es perteneciente a la COE, en el que, haciendo la misma política social que hay, sin quitar políticas sociales, gestionando eficientemente la administración, se ahorrarían 60.000 millones de euros al año. No quitando beneficios sociales, organizando duplicidades, agujeros que hay que no funcionan. 60.000 millones de euros. ¿Me va a decir usted que va a subir más los impuestos? ¿De verdad? ¿De verdad ese? Hombre, esa es cuerpo tumbado no hay que lo derribe. Es lo más sencillo. Lo más sencillo que es, subo impuestos, recaudo. No. Hay muchas maneras que... Y yo le recrimino al Gobierno que no empiecen por la eficiencia de la propia administración. Y, por supuesto, no es de recibo esto último que hacía el Gobierno. Si alguien quiere decir algo, en España se está convirtiendo en una tónica general, si alguien quiere decir algo, pero no se atreve a decirlo, contrata a unos expertos que lo digan. La subida de impuestos en España venía de un informe de unos expertos. Es verdad, también digo ahora, para hacer justicia, la situación que hay actualmente, el informe de los expertos se ha metido en el cajón. María Jesús, el otro día, ella lo ha dicho públicamente y lo ha dicho en las reuniones, no es el momento de la subida de impuestos. Vamos a ver cuánto dura. Bueno, ya para terminar, Gerardo, yo creo que esta pregunta es la más difícil. Lo siento que te la tenga que hacer, pero es la más difícil de todas. Nos la pregunta Salvador Romano y dice, ¿cuál es la buena noticia?
La buena noticia es que todos los días amanece. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que esto, donde estamos ahora mismo, además habéis tenido el detalle para que no me crea que estamos de contratar este día tan bueno. El detalle para que veamos aquí tenemos días de todo tipo. Esto es lo raro en esta zona, ¿no? Pero realmente yo creo que la buena noticia tiene que ser en el que España ha demostrado que es un país solvente. La buena noticia tiene que ser que España ha demostrado, y en estos 2 últimos años de pandemia, que somos un país serio. España ha demostrado, la empresa ha demostrado que es útil para la sociedad. Yo creo que eso es lo más importante, Jerónimo. Yo creo que esta pandemia y esta situación crítica que estamos atravesando ha demostrado que el tejido empresarial español es excelente. Yo le decía al Gobierno, porque decía, con el tema de los ICO, que hemos conseguido por fin que públicamente la vicepresidenta Nadia diga que los va a prorrogar en los periodos de carencia, yo le decía, porque me decía, llevo como 1 mes o 2 meses, más de 2 meses, ministra, vicepresidenta, esto hay que cambiarlo, esto es una de las reclamaciones que hemos llevado siempre. Y me decía, no, es que la gente, que no tenemos la percepción de que haya un problema en el pago de los ICO. El pago de los ICO ha empezado el capital, la parte estaba con una carencia, pero empezábamos a devolver capital ahora, aquella empresa que han pedido, a partir de marzo era cuando se devolvía el capital, el principal. Y me decía, no, pero la gente está pagando. La gente... Y me decía el de la banca, decía, no, es verdad, la gente está pagando. Y yo decía, la gente está pagando. La gente... Es que los empresarios españoles son muy serios. Y los empresarios españoles pagamos. Y hemos vendido nuestro patrimonio, nuestra moto, nuestro coche, nuestro apartamento en la playa. Y hemos pagado nuestros préstamos. No siga usted abusando. Esa es la buena noticia. La buena noticia es la capacidad de sacrificio y de profesionalidad que tiene el empresario español. Porque yo soy de los convencidos que sin empresa no saldremos de esta situación. Pues muchas gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros. Te deseamos una larga estancia dentro de CEPIME, sé que dará un salto más arriba, por el bien de España, por el bien de Andalucía y sobre todo por el bien de tu Granada, que tenemos muchas esperanzas puestas en ti y que defiende Granada siempre, por allá donde vas. Además, se te nota el tono de voz de donde eres y de momento te califican. Eso no lo voy a perder, Así que adelante, mucho ánimo y nada, que aquí tienes a tu parte también de Granada, que estamos contigo y que sabemos que remamos en la misma dirección. Muchísimas gracias a vosotros. Perdonad un segundo. Muchísimas gracias a vosotros. No quisiera haber sido pesimista, ¿eh? No, si esta última intervención ha hecho, pero hijo mío, ¿va a decir algo bueno? Espero que eso no haya sido. Yo decía y aprendí que decía William Ward, ¿no? Que el realista, el pesimista se queja del viento, ¿no? El optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, ¿no? Pues es el momento de ajustar las velas y perder la realidad pues no conduciría a nada. Así que muchísimas gracias y siempre me tenía a vuestra entera disposición.